Saludos, aquí 018 Marines37, de nuevo con la guía SCP completa. Quiero aclarar unas cosas. Una o dos veces a la semana, uno o dos días, no voy a poder subir videos, ya que en esos días descanso. Y me paso todo el día acomodando los siguientes guías los siguientes elementos de la lista SCP, grabando guiones para toda la semana y preparando los archivos para toda la siguiente, para la mayor cantidad de tiempo. Así que, esa es la razón por la que no hay videos de vez en cuando en el canal. Ahora, una vez explicado, comenzaremos de nuevo con el conteo en la lista de ítems de la Fundación SCP. Continuamos. Ítem SCP-022. Denominación: La Morgue. Clasificación del objeto: Euclid. Descripción: SCP-022 es un depósito de cadáveres en el sótano de eliminado Hospital de Gran Bretaña. Hasta 1980 no se reportaron sucesos anormales en la morgue. Los primeros informes de actividad extraña se recibieron en noviembre de 1980. El área fue rápidamente puesta en cuarentena por la Fundación, con una versión oficial de que el edificio estaba siendo expropiado. La causa de la aparición repentina de estas extrañas propiedades se sigue investigando. Periódicamente, una gaveta al azar se abre dentro de la morgue mostrando un cadáver cubierto con una sábana. Después de aproximadamente 6 minutos de abierta, el cadáver cobrará vida y tratará de salir de la morgue. En este punto, el cadáver se denominará como SCP-022-1. Algunas veces, el cadáver estará demasiado dañado o descompuesto para salir con éxito de SCP-022, incluso para poder levantarse de la gaveta en la que se encuentra. En este caso, SCP-022-1 suele luchar y retorcerse sobre la plancha hasta perecer. Si un ejemplar de SCP-022-1 expira sin levantarse de la gaveta, esta se desliza nuevamente al interior y posteriormente se cierra. Reportes han indicado que se percibe olor a tejido quemado inmediatamente después del evento. Frecuentemente la energía que da vida a los ejemplares SCP-022-1 se desconoce actualmente. Los especímenes no respiran, comen o duermen, y sus cuerpos no producen calor. Un análisis de un ejemplar SCP-022-1 tras su deceso no ha descubierto presencia de órganos anormales o sustancias químicas. Parecen ser cadáveres completamente humanos. Los especímenes también poseen una fuerza física que supera a los seres humanos normales, aunque pruebas directas han resultado complicadas. Los investigadores estiman que su resistencia aumenta aproximadamente 500 newtons de fuerza de elevación por encima de lo que se espera en un cuerpo humano en condiciones similares. El análisis continúa para determinar si este efecto está ligado a la fuente de energía desconocida o si se trata de un fenómeno completamente diferente. Cuando partes del cuerpo de SCP-022-1 son separadas, la porción con mayor masa conserva sus efectos. Las demás piezas se vuelven inertes. La destrucción de la cabeza y el cerebro no neutraliza a SCP-022-1. En su lugar, el torso y las extremidades inferiores siguen teniendo movimiento. La destrucción completa del tejido parece ser el único método exitoso para eliminar los ejemplares SCP-022-1. Si se dejan solos, los cadáveres o ejemplares de SCP-022-1 simplemente expiran. Sus movimientos cesan y nuevamente parecen ser simples cadáveres. La cantidad de tiempo que esto lleva depende del daño del cuerpo y la velocidad de descomposición, lo cual puede tardar entre 2 días y 3 semanas. Investigaciones han revelado que los órganos actúan como SCP-022 corresponden a la descripción de cadáveres reportados como robados en morgues de todo el país. La forma en que se transfiere se está investigando actualmente. Añadir materia nueva a SCP-022 ha resultado imposible hasta el momento. Cualquier objeto que entra a SCP-022 desaparece al poco tiempo de atravesar la puerta, sin dejar ningún rastro. Esto incluye objetos inanimados y especímenes biológicos. Ver anexos 022-1 y 022-2. Mientras un espécimen de SCP-022-1 tenga una boca funcionando, lengua y tráquea, será capaz de comunicarse plenamente con los investigadores. Ver registro de entrevista 022-751 para más detalles. Procedimientos especiales de contención. Una puerta de la bóveda ha sido instalada después del incidente 023-827. Para sellar a SCP-022, permanece cerrada todo el tiempo, con la única excepción de la aparición de un ejemplar SCP-022-1. La puerta original de SCP-022 fue destruida durante el incidente 022-827, con intentos de reemplazo que fracasaron. Cámaras de seguridad han sido instaladas para vigilar los casos de SCP-022-1. Cuando se presente un caso de SCP-022-1, los sistemas automáticos deben incinerarlo al momento que abandone SCP-022. En ese instante,
La puerta de la bóveda podría ser abierta para que el equipo de limpieza ingrese. Si los sistemas automáticos fallan al destruir un ejemplar SCP-022-1, los equipos de respuesta pueden entrar y neutralizarlo. Bajo ninguna circunstancia deberán entrar un ser humano a SCP-022, excepto el personal de clase 4 con propósitos de análisis. El personal de clase 4 también puede ordenar capturar y sostener ejemplares SCP-022-1. Sin embargo, no pueden retirarlos de las instalaciones de contención de SCP-022. Anexo 22. Una solicitud ha sido presentada para crear una nueva entrada a SCP-022 mediante la eliminación de una parte de la pared sur. La solicitud está pendiente de aprobación. Anexo 022-2. La acumulación de materia fue descubierta en el piso de la habitación que se encuentra exactamente arriba de SCP-022. Parece contener toda la materia que se ha enviado a SCP-022 con excepción de los seres humanos. Todos los materiales aparecen rotos y desgastados. Los componentes metálicos se encontraban cubiertos de grandes cantidades de óxido, con partes biológicas en diversas etapas de descomposición. Las pruebas revelaron que el tiempo que pasa entre la inscripción del objeto en SCP-022 y su aparición encima es exactamente de 183 segundos. Los seres humanos que entran, sin embargo, no aparecen en dicha pila. En cambio, parecen integrarse con la morgue, para más tarde cobrar vida como ejemplares 022-1. Bien, continuamos con otro SCP muy loco que me gusta mucho. Ítem: SCP-023. Denominación: el perro negro. Clasificación del objeto: Euclid. Descripción: SCP-022 es un canino peludo de gran tamaño, 1,5 metros, con pelaje negro y sexo indeterminado. Tiene ojos de color naranja rojo, brillante y dientes prominentes. Ves el informe de incidente 023-026. Cada vez que una persona hace contacto visual con SCP-023, ella o un miembro de su familia inmediatamente morirá exactamente un año tras la ruptura del contacto visual. La investigación sobre el método de selección de la víctima es incompleta debido a una moratoria sobre los experimentos, pero los datos disponibles sugieren que el tener un familiar directo de mayor edad disminuye la probabilidad de que el individuo tenga contacto con los ojos de SCP-23, del sujeto que tenga contacto visual con SCP-023 muera. Tampoco hay un patrón ni una preferencia en los tipos de las víctimas. Esto puede indicar que la víctima de SCP-023 se designa por completo al azar, pero no se sabe si esta selección se produce al comienzo o al final del periodo de tiempo de un año. Los intentos para poner fin a la vida de un individuo que han tenido contacto visual con SCP-023, así como de toda la familia inmediata, han resultado en datos eliminados. Las autopsias de individuos muertos debido al efecto de SCP-023 muestran que el exterior aparece ileso, mientras que el resto de sus órganos han sido rellenados con ceniza muy compacta, incluyendo todos los sistemas de órganos, el sistema circulatorio, el tejido muscular, los huesos, el tejido cerebral. Muestran signos de exposición a temperaturas superiores a grados Celsius. Si no se contiene en un escenario que al menos superficialmente se parezca a un cruce de caminos, SCP-022 atravesará las paredes hasta hallar un lugar semejante, incinerando todos los materiales que atraviesa. SCP-023 recibió por primera vez la atención de la Fundación cuando atacó una iglesia, mientras estaba teniendo lugar una misa, matando a civiles por contacto directo con los ojos. A todos los supervivientes y testigos se les administraron amnésticos clase B. El incidente fue encubierto como un incendio provocado. Procedimientos especiales de contención. SCP-022 debe estar contenido en una unidad de contención estándar de 5 por 5 metros. Proceso de contención eliminado. SCP-023 debe estar contenido en una inserción de 2 pasillos en el lugar, con una distancia de al menos 3 metros entre cualquier superficie. En cada uno de los 4 extremos debe haber una puerta, 3 de las cuales deben ser falsas, aparte de la real. Debe de haber cámaras de videovigilancia sobre cada una de las 4 puertas. En todo momento, las cuencas de los ojos de SCP-023 se cubrirán con insertos circulares de goma dura. Los insertos circulares deben ser reemplazados a medida que se degradan. La degradación se puede controlar con el brillo observado a través de las cámaras de seguridad. Brillos superiores a los 12 cadelas indican que los insertos deben ser reemplazados en un periodo de 12 horas. Los insertos oculares deben ser reemplazados individualmente, solo después de que el sol se ha puesto completamente.
El personal no debe mirar directamente los ojos de SCP-023 en ningún momento. Tras el incidente 023-27, todas superficies reflectantes como pantallas, monitores y gafas de cualquier tipo no están permitidos a menos de 30 metros de la celda de SCP-023. Esto incluye monitores vinculados a las cámaras de seguridad dentro del recinto. El personal de seguridad apostado en los puntos de control fuera de los dos corredores debe velar por el cumplimiento de esta norma. La experimentación con SCP-023 ha sido suspendida indefinidamente. Anexo 023-1. SCP-023 rompió la contención de pasando a través de la pared de su celda. Incidente 023-1. Cambio de los planes de contención. SCP-023 se descubrió más tarde en una intersección de dos corredores en el sitio. El agente observó similitud de SCP-023 aún eliminado. Procedimientos de contención para SCP-023 actualizados. Se arrepintió al asistente del investigador por negligencia. Anexo 023-2. SCP-022 ha sido responsable de la muerte de personas y civiles desde que se contuvo por primera vez el 12 de octubre de... Anexo 023-3. Solicitud de reclasificación a clase Keter pendiente. Bueno, espero les haya gustado. Espero les haya gustado estos videos. Soy 018 Marine Kings 37 despidiéndome. Hasta luego.